Bueno, señor vicecontralor, en este tiempo que usted estuvo en funciones como Contralor General, regáleme 3 logros importantes de su gestión. El primero de ellos, que logramos proteger y recuperar más de 9.7 billones de pesos, que es una cifra importantísima. Eso es como 9.7 billones de pesos, es casi que el periodo de un gobernador completo en el Atlántico. Imagínense. Eso es histórico. Los 4 años, eso es histórico. 1.8 en cobro coactivos, recursos trasladados a la cuenta del Tesoro Nacional, más de 575 obras rescatadas que eran elefantes blancos, obras inconclusas o proyectos críticos por 2.5 billones de pesos, más de 3.9 billones de obras alertadas para que no siniestraran o se convirtieran en un proyecto fracasado. Entonces, hoy en materia fiscal llevamos la cifra más importante en materia de recuperación de recursos y de protección también del patrimonio. Esa medio mini reforma tributaria, por así llamarla, ¿de dónde salió? ¿De qué sectores básicamente? Es que desafortunadamente usted se refiere a la plata recuperada. Sí, esa plata es de Lo digo por el monto y por eso hablo de una especie de reforma tributaria. Sí, porque 2 billones de pesos solamente en cobro coactivo, que es plata consignada, es muchísimo dinero. Esas son pólizas, bienes, cuentas bancarias, compañías aseguradoras que hemos combinado a concurrir en los procesos de responsabilidad fiscal para que en garantía a la ejecución de esos proyectos los recursos hayan podido recuperarse de manera efectiva. Es que hoy, por ejemplo, cada vez que la Contraloría apertura un nuevo proceso, de inmediatamente se generan embargos y esos embargos son los que permiten que tengamos posibilidad real de recuperar recursos. Bueno, de esos elefantes blancos identificados por parte de la Contraloría, ¿cuántos correspondieron en su periodo a la región Caribe a la que usted y yo pertenecemos? Muchísimos. Nosotros, por ejemplo, en Sucre rescatamos varias empresas de salud, prestadoras del servicio de salud, que no estaban habilitadas porque la obra estaba inconclusa. La misma planta de tratamiento de Petar en Piojoque se reanudaron las obras con un seguimiento permanente de la estrategia Compromiso Colombia, resultado. Muchos proyectos de canalización de arroyo, por ejemplo, en mi municipio con la estrategia Compromiso Colombia tienen seguimiento para que se termine. Proyectos de regalías fotovoltaicos en toda la región Caribe, acueductos, alcantarillado. Y en el resto del país proyectos importantes como por ejemplo me alegró muchísimo recuperar una de las sedes de la Universidad de la Amazonía, porque eso tiene un impacto importante en la cobertura de educación superior en esa zona del país. Entonces nos vamos con una serie de proyectos recuperados no solo en el Caribe sino en todo el país, que hoy le sirven a los colombianos, que no son proyectos perdidos. Bueno, esta mañana hablaba con una congresista y examinamos el tema de San Andrés y ella decía, la doctora Elizabeth Yaipan, que encontró este gobernador unos enormes focos de corrupción. Me imagino que por supuesto eso fue objeto de su parte misional. Nosotros estuvimos en San Andrés varios hechos importantes. El primero de ellos, logramos hacer una intervención funcional a la estampilla o al impuesto que se cobra de ingreso, que es un tributo importante. Revisamos de una sola vigencia 84.000 millones de pesos y tenemos hallazgos fiscales por 34.000 millones de pesos solo en San Andrés. En Providencia acompañamos toda la reconstrucción que hizo Findeter y hoy está entregado el puesto de salud, el aeropuerto, las viviendas. Faltan hacer algunas pequeñas adecuaciones, pero una reconstrucción que dio éxito. Pero también tenemos otros focos de corrupción en San Andrés, como por ejemplo el colegio CEMED, más de 30.000 millones de pesos se perdieron. Hay un elefante blanco. Hemos logrado recuperar 4.000 millones a través de las compañías aseguradoras. Todos los proyectos de regalías que está haciendo en San Andrés, que son vías e infraestructura, están fracasados bajo la lupa de la Contraloría. Está en investigación, lo que significa que la estampilla, los proyectos de regalías, todo lo que ha sido en San Andrés ha sido un completo desastre. Hemos logrado recuperar algo en Providencia porque las obras se han logrado terminar. Bueno, como estamos en numeral balance, ¿qué datos tiene sobre La Guajira?
La Guajira tiene gran parte de los recursos de carrotanques invertidos. Nosotros encontramos en el primero de ellos un sobrecosto de 7.700 millones. Que recordar a los colombianos que la entidad que destapó todos los hechos de corrupción en la unidad fue la Contraloría. Nosotros suspendimos en el mes de diciembre a este director. Arrancamos luego con los contratos de carrotanque, ya hablé de un sobrecosto inicial de 7.600 y hoy tenemos una valoración en todos los contratos de carrotanque de unos presuntos sobrecostos de 80.000 millones de pesos. Adicionalmente tenemos investigaciones abiertas por los proyectos o los contratos de Colombia Cero o Hambre Cero, que es un proyecto que buscaba llevar obras comunitarias y no todas han estado en operación, pero tenemos hoy en la lupa de la Contraloría 5 billones de pesos de los últimos 4 años contratados por la unidad, donde hay maquinaria amarilla. Por ejemplo, el incremento del ítem de carrotanques de un año a otro se incrementó el 700% del presupuesto para ese ítem, y en maquinaria amarilla como un 300% de un año a otro. Todas esas contrataciones que están en esos 5 billones están hoy bajo la lupa de la Contraloría, se declararon de alto impacto nacional y están en la unidad anticorrupción. Bueno, probablemente estoy equivocado, pero no le he visto en su narrativa el tema aire. Cuando aire se vincula a la región, hace 4 años, anunció 2.6 billones de pesos en inversión. Hoy uno se pregunta si esas inversiones se han ejecutado porque el servicio no ha mejorado. ¿Usted auditó aire? Claro que sí, nosotros seguimos teniendo grandes dificultades en la prestación y en el costo del servicio de la energía en el Caribe colombiano, tanto por aire como por la otra compañía, Afinia, que presta servicio. Esos más de 2 billones de pesos no se lograron invertir, no los hizo la empresa. Y hoy tenemos un problema serio con los recursos que son de cargo por confiabilidad y todas las pérdidas que se redistribuyen en facturación a los usuarios. Es decir, nosotros hemos planteado desde la Contraloría 2 grandes posiciones. Una, que el ejercicio de transición energética no se está haciendo de una manera adecuada porque no hay cómo amortizar en la matriz económica los ingresos que por exploración de hidrocarburos tenemos. Y en todo el manejo tarifario apelamos siempre a la designación en propiedad de los comisionados de la CRED, porque eso lo que hace es que se vuelva inestable la manera de administrar ciertas variables que están en la tarifa de energía y que nos pesan a todos los caribeños. Nosotros pagamos el servicio de energía más caro. Recientemente nos iban a incrementar o estaban sometiendo ese estudio a valoración, un estudio que hizo la Universidad de los Andes para la CRED, donde nos querían incrementar hasta en un 70% la tarifa de gas. Fuimos los primeros en salir a decir esto es inconveniente para el Caribe colombiano y hemos apoyado las posturas que han tenido los gobernadores y alcaldes frente a la necesidad de evaluar dentro del cálculo actuarial que se tiene para el establecimiento de los ítems de la tarifa, el cambio de algunos que en la costa necesariamente o necesitan un subsidio mayor y un apalancamiento por parte del Estado que permita que se alivie los costos del suministro de energía en toda la región Caribe. 2 inquietudes finales. El recorte de 20 billones de pesos que acaba de hacer el gobierno, ¿es el suficiente o, como dicen expertos, tenemos un hueco que supera los 40 billones? Tenemos efectivamente un hueco que supera esa cifra por varios hechos. La ley del plan estableció un artículo para colocarle como una especie de impuesto a las regalías. Eso era inconstitucional, se cayó y eso debía generar unos 10 billones de pesos adicionales que hoy no tiene el presupuesto del 2024. El Congreso debía, por iniciativa legislativa del Ejecutivo, es decir, tramitar una ley para que la DIAN pudiera pedir una especie de amnistía para poder negociar costos de rendimiento, de intereses moratorios, para poder recuperar una cartera vencida que debía por lo menos dar otros 10 billones de pesos, y solo en esas 2 decisiones, una de la Corte Constitucional y en una que no se ha tramitado en el Congreso, por falta también del liderazgo del Ejecutivo, hay ya un hueco de 20 billones de pesos. Luego hay otra variable y es que la manera en la que el calendario de rentas cambió para el año 2024 quizás
el impuesto que debían pagar o redeclarar algunas empresas no se vio reflejado en el primer trimestre, y eso ha hecho que lo que llama uno el recaudo, que es la plata real en caja, hoy el gobierno no la tenga. Entonces la medida de congelar unas partidas es una medida responsable, porque entonces tendríamos que terminar al cierre de la vigencia del año 2024 con un hueco no menos de 40 billones de pesos, y eso sí que haría inviable dos cosas que en la economía no se pueden descuidar, y es la regla fiscal y es cómo manejamos el endeudamiento de la nación para no afectar la inflación. Pero entonces el recorte debió ser superior. Debió ser superior, sí, y seguramente lo van a hacer si en el segundo semestre, en el primer trimestre del segundo semestre esto no mejora. Bueno, ¿vuelve a su cargo original? Bueno, hoy yo le he pedido a todos los funcionarios de la Contraloría, por la elección del doctor Carlos Hernán, que presentemos todos la renuncia. Creo que es el acto lógico de cortesía política más inmediato que viene, y es que todos presentemos la renuncia. Ya el Contralor decidirá qué hace. Si él me pide que me quede como vicecontralor, lo voy a hacer. Ya yo casi que superé el acto más grande de lealtad que un ser humano en la política pueda tener, y es cuidar una casa, cuidar un proyecto, trabajar por un plan estratégico que él definió y mantener la entidad en los estándares de resultados que hoy tenemos, con el compromiso de todos los funcionarios. Ahora, si él me invita a participar como su vicecontralor, tendría que otra vez acudir al acto más grande de nobleza y de humildad al que no tendría ningún problema de hacer o de acudir. Bueno, entonces, sin hablar con usted, yo todo eso lo dije en confidencial. Muchas gracias. Gracias, Víctor.